Primera a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26 y 53 al 58. Leeremos de manera alternada. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, después cuando Él venga, los que le pertenecen. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos los enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Este es el último domingo en que estaremos reflexionando en esta porción de Primera a los Corintios, capítulo 15. Nos hemos detenido a considerar en este mes de noviembre que, culturalmente hablando y de acuerdo a las costumbres de nuestro pueblo y de una región importante del mundo, la gente realmente casi en toda cultura, en toda etnia, tiene alguna forma de celebración, de conmemoración y muestra algún tipo de veneración hacia los muertos. Nosotros creemos en la resurrección, creemos en Jesucristo resucitado, creemos en la gloriosa resurrección de Jesucristo, y el apóstol Pablo lo dice con tanta puntualidad, con tanta precisión y claridad, con tanta contundencia y categoría aquí en Primera a los Corintios, y particularmente en el versículo 57, 15:57, que dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la victoria no es una quimera. La victoria por la resurrección de Jesucristo no es una quimera, no es una especie de añoranza que jamás tendrá cumplimiento. No, es una realidad tangible en la vida de todo creyente en Jesucristo. Todo aquel que ha rendido su vida a Jesucristo puede tener y vivir, experimentar y disfrutar la certidumbre de esta forma de victoria, que es un estilo de vida en Cristo Jesús. Hermanos, en estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos de desolación, estos tiempos de aflicción, estos tiempos de prueba, tiempos de duelo en donde tantas personas y tantas familias han visto de cerca la muerte y otras tantas han perdido seres amados, entrañables, de manera tan inesperada, tan sorprendente. Es desconcertante que la forma de certidumbre más generalizada, debido al desaliento
Quizá la forma de certidumbre más devastadora que alguien puede llegar a abrazar es aquella con la que concluye que la vida no tiene sentido. Que la vida no tiene sentido y que lo único que se podría llegar a anhelar es morir. Lo único que realmente podría llegar a desear es que la muerte me alcance. Paradójicamente, el cristianismo es un llamado a la autonegación. El cristianismo es una forma de llamamiento a la autonegación y a la automortificación. Se trata de una forma de rendición en la que dejamos de apreciar nuestra propia vida como el sumo bien. No es lo único que poseemos esta vida, la que estamos viviendo aquí y la forma en la que la estamos viviendo. Y el cristiano lo discierne, lo entiende, lo asume. En su madurez en Cristo y en su madurez en el caminar con Dios, comienza a experimentar esa forma de certidumbre interior. En realidad, este estado de autorrenuncia y rendición está fundamentado en la convicción de que nuestro verdadero anhelo no es la vida que nosotros nos podemos ganar o conseguir mientras estamos aquí, sino por el contrario, la vida que hallamos en Jesucristo, por la obra de redención que Él consumó en nuestro favor, muriendo en la cruz y resucitando con poder y gloria para darnos victoria sobre la muerte, sobre la condenación y sobre el pecado. Así que por la vida que hay en Cristo Jesús, somos ahora capaces de hacer morir el yo interior, dominante, posesivo, esclavizante. Y por la vida que hay en Cristo Jesús, podemos llegar a estar radical y rotundamente determinados aún a dar nuestra propia vida con gozo por la causa de Cristo. Saben, hay una leyenda de los días de gloria del Imperio Romano. Esta leyenda narra que los esclavos que eran llevados al Coliseo debían saludar al emperador al entrar al circo romano con esta exclamación: Ave César, los que han de morir te saludan. Quizá una de las más significativas expresiones de total rendición a la idea de morir. Quizá entre ellos algunos cristianos se negaron a hacer esa declaración. Algunos niegan que esto realmente hubiese sido así. Pero, amados hermanos, insisto, quizá una de las más significativas expresiones de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, reiteradamente en más de una ocasión, tiene que ver con el anuncio que hizo acerca de su muerte y la serenidad con la que nuestro Señor dejó saber esto a los apóstoles. Ellos se sorprendían cuando Jesús hablaba de esto. Incluso en alguna ocasión, Pedro se opuso a la idea de oír a Jesús diciendo eso y quiso estorbar lo que Jesús dijo que sucedería. Jesús lo reprendió y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mira en las cosas de Dios, sino aquí. Para esto he venido. Tiempo después, hermanos, vemos a los apóstoles morir por la causa de Cristo. Habían discernido y entendido que había una cosa más valiosa que su propia vida y estaban dispuestos a rendir su vida por Jesucristo el Señor. Así es como leemos del apóstol Pablo declaraciones como estas: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Leí Filipenses capítulo 1, versículos 20 y 21, 29 y 30. Leo aún más: lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Leí Hechos capítulo 20, versículos 23 y 24. Leo aún más: al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir. Leí Hechos capítulo 21, versículos 12 y 13. ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿Cómo puede alguien llegar a este punto de entrega, de autonegación y de rendición, aún al extremo de estar dispuesto a morir? ¿Hay algo o hay alguien por quien estarías dispuesto a morir sin titubear? Durante toda nuestra niñez, desde que estuvimos en la primaria, seguramente también en la secundaria, quizá parte de nuestros estudios de la preparatoria, cantamos algo que dice así: antes, patria, que inermes tus hijos bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiñas con sangre se rieguen, sobre sangre se estampe su pie. Y tus templos, palacios y torres se derrumben con hórrido estruendo, y sus ruinas existan diciendo: de 1000 héroes la patria que fue. De 1000 héroes la patria que fue. Mexicanos, al grito de guerra, el acero a prestar y el bridón. Retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Durante todo ese tiempo cantábamos esto y declarábamos estar dispuestos a morir por algo que era la patria. La patria sigue ahí. No hemos muerto. Tal vez ahora tenemos algo mucho más actual, mucho más presente, mucho más vivencial, mucho más influyente en nuestra vida, por lo cual estaríamos dispuestos a morir. Quizá ni siquiera lo tendríamos que considerar demasiado. Hermanos, la convicción de esta forma de rendición sacrificial no es estoica. Cuando se trata de nuestra fe en Jesucristo, no es movida por alguna forma de rito penitencial o autoflagelante. No, es una expresión de adoración, de exaltación hacia aquel a quien debemos todo cuanto somos y todo cuanto tenemos. Es una forma de adoración y de exaltación a quien nos reconcilió con Dios cuando estábamos bajo condenación y maldición de muerte. Esto es de tal manera que desde mi certidumbre de salvación, mi vida le pertenece a Cristo. Mi vida le pertenece a Cristo. No es más una posesión autoadquirida de la que puedo disponer de forma egoísta, de forma autogratificante. No, le pertenezco a Cristo.
Soy de Cristo, la razón de mi vida es Él, y viviré para dar testimonio de su gracia y de su misericordia mientras Dios me preste vida. Las nuevas generaciones experimentan el hartazgo y el desasosiego como sellos de identidad habitual. La constante no es la vida, la vitalidad, el entusiasmo, el vigor. No, la constante, la permanente percepción no es el hallazgo de razones para vivir con propósito y para rendir la vida de manera que otros puedan ser alcanzados por la influencia del gozo de la salvación o por un entusiasmo revitalizante. Hermanos, desde la esclavitud del sinsentido, del hartazgo, de la vacuidad, hasta la adicción por un patrón de comportamiento eminentemente lúdico, recreativo, forjado a base de diversión y entretenimiento, de enajenación y evasión de la realidad. La vida va perdiendo valor a pasos agigantados y se envejece a los 35 años o a los 40, cuando parece haberse experimentado todo, absolutamente. Cuando se parece haber logrado todas las formas de posible satisfacción y éxtasis, al extremo del verdadero clímax, a través de todos los órganos, de todas las glándulas, de todos los sistemas, plataformas, de todas las formas de relacionarse que puedan existir y que se conocen hasta el momento. Así que a esa altura del partido es posible que ya no haya nada lo suficientemente atrayente, apasionante y con el magnetismo necesario para despertar en mí una profunda convicción de propósito para vivir. Ante esta definición de la realidad, hermanos, somos confrontados como cristianos. Ante esta definición de la realidad que está viviendo el mundo en nuestro tiempo, los cristianos somos confrontados seriamente, acremente, críticamente. Un cristianismo que no está encarnado en la victoria de la resurrección solo logrará comunicar algún tipo de evangelio envuelto en ritualismo acartonado, con un discurso poco atingente a quienes hoy están viviendo detrás de apariencias, en una forma de ruina espiritual, anhelantes de que alguien les ponga un me gusta a su más reciente y quizá última publicación. Adolescentes han grabado y transmitido en vivo el momento en el cual se han quitado la vida. Esto es profundamente revelador. Es esta generación convencida, como el Eclesiastés lo expresa, de que la vida es solo vanidad. Nada hay que valga realmente la pena por ser oído, por ser anhelado, por ser buscado, por ser experimentado o vivido. Todo lo vivido es igualmente repetitivo y viciado. La única cosa que podemos hacer cuando pensamos en que esta fiesta que llamamos vida se va a terminar en algún momento, no es tratar de acumular el lonche más grande que podamos.
el itacate más grande, lo suficientemente grande o quizá demasiado grande para tener el almuerzo asegurado. Muchos vivimos así. Incluso muchos cristianos viviremos menospreciando la esperanza de la resurrección y veremos acercarse el momento final con incertidumbre o moriremos con desesperanza e incluso con angustia de no haber alcanzado metas o sueños que nos habíamos trazado en algún momento. Eso sucede en tanto que nuestro vivir no es Cristo. Eso sucede en tanto que la razón de nuestra existencia no es Jesucristo, el resucitado, sino lo que nos hemos determinado y todo aquello que amamos y apreciamos como el tesoro de nuestra existencia. Sin importar lo que sea, personas, bienes, recursos, relaciones, influencias, poder, todo aquello que hemos puesto antes y por encima de nuestro anhelo por la comunión más completa y consumada con Jesucristo en la eternidad. No clavemos nuestra esperanza de vida en lo que amamos aquí en la tierra. No nos determinemos a pertenecerle a aquello que anhelamos intensa y profundamente, o no dejemos que nos posea nada, incluso nadie, más de lo que nos posee Jesucristo. No le pertenezcamos a nada ni a nadie más de lo que le pertenecemos a Jesucristo. Consideremos en este cuestionamiento interior, en este autoanálisis, consideremos que todo aquello por lo cual vivimos apasionada e intensamente, lo que sea, trabajo, profesión, éxito, anhelos, personas, relaciones, lo que sea, todo aquello por lo que vivimos apasionadamente es también por lo que cada día estamos muriendo. Porque al final de cuentas estamos rindiendo nuestra vida en cada momento. Consideremos qué es aquello por lo que vivimos. Consideremos qué es aquello a lo que nos rendimos. ¿A qué le pertenece nuestro corazón? ¿Y qué es lo que hace que nuestro corazón siga latiendo? Y cuando sentimos que se acerca el momento final, gritamos: no me quiero ir, hay algo que todavía no he terminado de hacer, no quiero dejar ir a esta persona, no quiero soltar esto que me costó tanto, no quiero perder lo que ya es mío y no quiero morir sin haber alcanzado este anhelo. Amados, no vivamos para lo que anhelamos o poseemos o lo que hemos logrado o lo que queremos alcanzar. No vivamos para los que están a nuestro lado, más de lo que vivimos para Cristo. Todo se terminará, todo se quedará aquí. Así que entendamos esto. Desarrollemos un discernimiento maduro en nuestro yo interior, en nuestro espíritu, acerca de la realidad de la resurrección aplicada a nuestra vida. Vivamos para Cristo resucitado. Abracemos la esperanza de su comunión por encima de todo otro anhelo o afecto. El apóstol Pablo describe de esta manera impactante: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto
y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir todo. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Leí Colosenses 3, del 1 al 6. Para quien ha confesado a Jesucristo como Salvador y Señor, el sentido de la relevancia, es decir, lo que le da causa y valor a la vida, no radica en la realización personal, ni en el alcance de logros, en el cumplimiento de sueños o anhelos, en el éxito o en la prosperidad, en el bienestar o en relaciones gratificantes o en la certidumbre económica. Jesús puso en evidencia esto. Nuestro Señor nos reveló. Luego dijo Jesús a sus discípulos: por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Así que no se afanen por lo que han de comer o beber, dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas estas cosas. Busquen el reino de Dios. Busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. No tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Leí Lucas 12, 22 y 23. Preguntémonos si en nuestro proceso de jerarquización, en nuestro proceso de poner primero lo que va primero y después lo que va después, ¿habremos dejado a Jesús afuera? El primer Adán nos hundió en la condenación de la muerte. El primer Adán nos llevó a caminar de espaldas a Dios. Por el primer Adán pasamos de ser señores de la creación, poseedores de todo bien y de todo privilegio, con una relación bendita con el Creador, a ser prófugos, a vivir en vergüenza y en temor. Por el primer Adán pasamos de poseerlo todo a mendigarlo todo. El segundo Adán, Jesucristo, el Hijo de Dios, perfecto Dios, en quien habita toda la plenitud de la deidad, también el Hijo del Hombre, en quien está encarnada la plena naturaleza humana, la completa naturaleza humana que nos representa. Jesús consumó una obra redentora de dimensiones colosales y eternas. Es lo único que puede transformar nuestra condición caída y volvernos a Dios en reconciliación para que sea una realidad lo que Dios ha determinado para los redimidos. Así que aquellos que hemos sido llamados a la salvación en Cristo el resucitado, no fuimos creados para ser pepenadores de las migajas que el mundo ofrece y que se obtienen con sacrificio y dolor, lo que el salmista llama pan de aflicción o pan de dolores. Ni siquiera debiéramos caer en la seducción de que el verdadero sentido de nuestra relevancia en la vida
y el más genuino propósito de nuestra existencia sea el vivir por la eternidad. Porque no es así. El anhelo de nuestra alma no es vivir por la eternidad. El anhelo de nuestra alma es que la promesa gloriosa del Dios creador, soberano, y el propósito glorioso y eterno de Dios se cumpla al hacernos volver a la relación de privilegio para la cual fuimos creados. Esta es la realidad espiritual que está determinada desde antes de que nosotros siquiera fuésemos concebidos por nuestros padres. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Esta es la verdad de la resurrección encarnada en cada creyente en Jesucristo que vive la victoria de Jesucristo resucitado.